video, ¿sí? De lo que vamos a ver el día de hoy, me lo van a poner con sus palabras en escrito y me lo van a entregar el día martes. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante y quiero que lo conozcan antes del bautismo, ¿sí? Es lo que pasó cuando ustedes recibieron a Cristo. Pasaron muchas cosas, ya vimos. Por ejemplo, que antes el pecado nos separaba, que fuimos reconciliados con Dios y esas cosas. Bueno, perfecto, y recibimos vida eterna y todo, ¿no? Pero hay más cosas que pasaron en el mundo espiritual y que pasaron en nuestro cuerpo, en nosotros mismos, algo pasó, ¿me entienden? Entonces es un tema muy importante que quiero que quede bien claro, y el martes es el único día que voy a contestar preguntas acerca de este tema, ¿sí? Entonces quiero que vean este video otra vez, o que escuchen el audio otra vez, y todo lo que se hable, o todo lo que se hable, me lo pongan con sus palabras y se los voy a avisar el día martes. Cualquier duda, como lo van a volver a escuchar, cualquier duda que surja, el martes la vemos. Para iniciar con el tema del bautismo y el jueves resolver dudas del bautismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No les voy a hacer examen, los exámenes va a ser que me presenten ese estudio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que no se me distraigan por nada del mundo. Porque si es un tema amplio, es muy complejo. Simplemente Dios me tuvo 8 horas haciendo este tema. Y yo se los voy a transmitir en 1 hora y media. ¿Sí? Entonces vamos a ir muy rápido, por eso les digo que no anoten. Vamos a ver puntos muy importantes. Vamos a hablar acerca de cómo disfrutar del reino de Dios. Hay gente que ha recibido a Cristo, hay gente que se ha convertido en hijo de Dios, pero no está disfrutando de las cosas que hay en el reino de su Padre. ¿Sí? Este es un tema muy interesante, muy importante, y de hecho hay muchas interrogantes del por qué. Ay Dios, ¿por qué yo no disfruto de eso? ¿O por qué otros hermanos como que pues, algo pasa, sus vidas son transformadas y yo todavía ando batallándole? Todavía pues de repente me desanimo y ando así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O por qué hay gente que recibe a Cristo y no hay ningún cambio en ella? ¿O siguen siendo mentirosos? ¿O siguen siendo rateros? ¿O siguen teniendo lascivia? ¿O no hay un cambio? ¿O siguen perdidos en el alcohol? ¿O no pueden controlar cierta adicción? ¿Por qué pasa eso? Si ya recibieron a Cristo y se supone que ya nacieron de nuevo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Vamos a tocar ese punto. Vamos a tocar el punto de las dos naturalezas, el viejo hombre y el nuevo hombre. Vamos a hablar de cuál es nuestra naturaleza. ¿Sí? ¿Quiénes somos ahora? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué sucedió en nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo? Y vamos a hablar del pecado, ¿sí? Tan importante, un tema muy de debate y que lamentablemente se ha ido o a un extremo o al otro. Por ejemplo, quiero que me contesten con sinceridad. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levante la mano. Pecadores hay aquí. Quien crea que es pecador, levante la mano. ¿Nadie? Pues todos somos pecadores. Todos somos pecadores, ahí está uno. ¿Alguien más que se le una pancha? Bueno, ¿alguien más? ¿Usted, hermana, es pecadora? Pues así que pecador, ¿en qué? Pecador, término pecador. Pues estoy tratando de no. De no, pero sí, ¿cree que sí es pecador? Bueno, en ciertas cositas yo a lo mejor por ahí va a caer. Ok. No sé si es así. Ok, entonces nada más hay uno aquí que dice que es pecador. ¿Alguien más? Nadie. Ok, de acuerdo. ¿Quién peca? Yo. ¿Alguien más peca? Yo, sí. Ok. ¿Será lo mismo pecar y ser pecador? No. No, no es lo mismo. Entonces vamos a aclarar ese punto. Porque hay quien dice que o eres pecador o ya no pecas. Es un extremo y es otro extremo. Entonces hay que buscar el equilibrio, ¿sí? Ni somos pecadores, ni no pecamos. Ni pecamos, pero eso no nos hace pecadores. ¿Sí? Vamos a ver nosotros ese punto. Es muy importante porque, miren, es un tema que al diablo no le gusta que se predique. Bueno, no le gusta que se predique como se va a hablar el día de hoy, porque hoy vamos a encontrar lo que Dios habla acerca del pecado y acerca del pecado. Por eso dije
Por eso cuando oré dije que muchas cadenas iban a caer el día de hoy. Amén. Cadenas que han estado en la mente y en el pensamiento del hombre. ¿Me explico? Cadenas que no le permiten disfrutar del reino, de las cosas del reino de Dios. Tú eres un hijo de Dios, pero a veces no disfrutas. ¿O qué pasa? Porque no disfrutas las cosas que hay en ese reino. Es ilógico, ¿no? Ahí está el hijo pródigo. ¿Sí? Si se fijan, ahorita vamos a leer esa parábola, vamos a iniciar leyendo esa parábola. Pero es un tema que al diablo no le gusta que se toque. Porque al diablo no le conviene que tú sepas quién eres ahora. Hasta dónde lleva el contexto de la palabra hijo y de la palabra justo y santo. Al diablo no le gusta ni le agrada que tú escuches o que tú alcances a comprender lo que significa la gracia de Dios. Porque él quiere seguirte teniendo sobajado en que no puedes, el que sigues pecando, el que eres indigno, el que no te lo mereces, el que eres injusto. ¿Me entiendes? Él quiere seguirte teniendo con esa mentalidad, porque sabe que te tiene así, te tiene esclavo al pecado o te tiene esclavo a él, ¿me entiendes? Y no puedes disfrutar por la indignidad o por la conciencia, por una conciencia acusadora. ¿Sí? Entonces, este tema no le gusta, pero ni nos vamos a ir al punto de decir que eres pecador, ni nos vamos al punto de decir no pecas. Porque sí pecamos, pero eso no nos hace pecadores. Amén. Entonces vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 11, y vamos a leer hasta el 32. Amén. Ahí está en la pantalla. Voy a comenzar. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense bien, el hijo de un señor, de un hacendado, dinero, estaba apacentando cerdos. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, tenía hambre y aún deseaba comer de lo que los cerdos comían. ¿Habrá hijos de Dios que están así? Sí. Lamentablemente sí. Aunque sean hijos de Dios, no están disfrutando de las cosas que hay en el reino, ni viven en un reino. Es muy diferente. Dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, o sea, hazme tu trabajador, porque yo ya no soy indigno de ser llamado tu hijo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrasen, mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos inmediatamente al versículo número 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es decir, en este momento, ¿qué pasó? Despertó. ¿Se dan cuenta? En este momento fue cuando Dios le despertó su espíritu, porque volvió en sí. Él estaba muerto. En este momento es cuando Dios hace el llamado, así como el llamado que te hizo a ti, cuando te hizo entrar en ti, por ejemplo, Pancho. ¿Sí? Dices que llegó el momento que ya no sabía qué hacer y busqué el rostro de Dios. En ese momento Dios te despertó. ¿Me explico? Y a todos así nos ha llamado y así nos ha despertado. Y en ese momento es cuando nacemos. ¿Sí? La confesión viene después, pero el llamado ya está. ¿Sí me explico? Ahí es cuando Dios te está haciendo ese llamado. Se hace efectivo al momento que tú lo declaras con tu boca. ¿Sí? Pero el llamado Dios te lo hace cuando te guía al arrepentimiento. ¿Sí? Cuando te guía y te hace entrar en razón de que estás mal, de que algo está mal, de que has pecado y que Dios tiene lo mejor para ti, que tienes que buscar a Dios. ¿Sí? Fue lo que pasó con el hijo pródigo, fue lo que pasó con todos nosotros. Cuando Dios nos llamó, volvimos a ti y nos dimos cuenta, ay, che, pero, o sea, si Dios, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué no estoy allá donde debería estar? Ahí con Dios, con mi Padre. ¿Sí? Luego vamos al versículo 19. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Este fue tú, porque dijo Leo, voy a ir con mi padre y le voy a decir esto. ¿Cuántos no siguen con esa mentalidad de indignos en el pueblo de Dios? Señor, es que, y cada vez que vienen a la presencia de Dios, o a veces ni se acercan a la presencia de Dios, o hay quien ni siquiera se congrega porque se siente indigno, sigue con esa mentalidad que en ese momento tenía el hijo pródigo. ¿Sí? Es que he pecado y es que he cometido errores, o sea, cosas que a ti no te agradan, o sea, yo soy indigno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Entonces, déjame como el mar y fiel, ahí, aunque se quita, pero más o menos como tu siervo, aunque sea no como tu hijo, no es lo mismo ser siervo que ser hijo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuántos cristianos no se quedan en esa postura, en esa mentalidad de indignidad? Y es lo que el diablo quiere, es la cadena que hoy se va a cortar en tu vida. Si hay alguien aquí que se siente indigno, es algo que hoy se va a ir. ¿Sí? Porque el hijo pródigo, él se sentía así. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice en el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado, ¿a qué? A calzado en sus pies. Le dio autoridad y le dio una nueva vestimenta. Su condición cambió. Aunque él iba con la mentalidad de indigno, ¿qué fue lo que le dio su padre? ¿Lo puso como siervo? No, como hijo le reconoció. El hecho de haberle puesto un calzado, el hecho de haberle vestido y ponerle un anillo, significa que le dio autoridad. Él tenía autoridad en el reino de su padre. ¿Me entiendes? ¿Autoridad para qué? Para disfrutar, para tomar de todo lo que había ahí en el reino, para mandar, para ordenar, para que le sirvieran. Le dieron autoridad. ¿Cuántos han llegado al punto de aceptar que Dios ya los vistió, que Dios ya les dio autoridad y Dios ya los calzó?
¿Cuántos han llegado a ese punto de comprender que ustedes ya no son indignos? Una de dos, o se quedan en el pensamiento de que soy indigno y no merezco ser llamado tu hijo, pero pues aquí estoy. O comprendes que ya cambiaste, que ya te vistió, ese vestido cubre tu indignidad, cubre tu desnudez. ¿Sí me explico? Y ese anillo te da autoridad. ¿Cuántos se han quedado en la postura o en la mentalidad de que son indignos? ¿Y cuántos han llegado a comprender lo que el Padre Hijo hizo con ese hijo pródigo? Que tienen autoridad, que tienen poder, que tienen dominio, que son reyes, juntamente con el Padre. ¿Cuántos? No muchos. Porque Satanás ha querido que se queden en el versículo número 19. Hasta ese punto. Soy indigno porque he pecado, porque la riego, porque me equivoco. Es que no soy perfecto. Y muchos dicen, pobre de mí, pecador, Señor, perdóname. Como decía anterior en una predicación, soy el peor culpable. No. ¿Y cuántos han aceptado que Jesús ya los revistió? Ya les puso calzado, ya su condición ya cambió. Eso era antes de que ustedes recibieran a Cristo. ¿Me entiendes? Entonces el día de hoy tú debes de comprender que ya no debes tener esa mentalidad que tenía el hijo pródigo. Dios no le dijo, sí, hijo, eres indigno, bueno, pues ahí de chacho. Mientras a ver, pienso que hago contigo, porque pues fíjate, hiciste esto y esto. ¿Le dijo eso? No, dice que salió, corrió, le besó. ¿E hizo qué? Fiesta. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De quién es el problema en que tú te sientas indigno? ¿De Dios o tuyo? Tuyo. Dios en ningún momento trató como si fuese un indigno a su hijo, al hijo por Dios. Nunca, en ningún momento veo yo que lo haya tratado como un gusano, bien rastrero. No, yo no veo que lo haya tratado así, ni que lo haya condenado, ¿verdad que no? Pero ¿cuántos hijos de Dios siguen condenándose, torturándose y no se atreven a disfrutar de las cosas que hay en el reino por sentirse indignos? Porque no han entendido que tienen una nueva naturaleza. Siguen creyendo que tienen una naturaleza carnal y no una naturaleza espiritual. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que el pasado primero ya quedó enterrado, ya quedó atrás. Los pecados que ustedes hicieron antes de recibir a Cristo ya quedaron atrás, sepultados. Y de ahí en adelante, que ustedes pequen, mas no que sean pecadores. Antes eran pecadores, ahora ya no son pecadores. ¿Sí? A ver, Pancho, si yo te digo que me hagas un mueblecito de madera, yo te digo, Pancho, córtame, mira, voy a hacer un mueblecito de madera, hazme, córtame estas maderitas tú ahí, ve cómo le haces, me ingéniatelas para que me hagas unas maderitas, y ya yo luego las peso, ¿sí? Ya por eso eres carpintero. No. Porque cortaste una madera. No. Y luego se me quiebra el tacón y te digo, oye, ¿me lo puedes pegar con la lata? Y me lo pegas y ya por eso eres zapatero. ¿Sí? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué insisten en llamarle al que peca pecador? Una cosa es que peques, que cometas errores, pero la diferencia con pecador es el que practica el pecado. Tú no practicas el pecado, tú pecas. Dice la Biblia que lo que es nacido de Dios no practica el pecado porque Dios mora en él. Entonces, la respuesta es, ya no eres pecador. Entonces, ni nos vamos a ir a ese extremo de que eres pecador porque no lo eres. Pero sí pecas. ¿Sí? Hay quien dice que dice que tú ya no pecas. Pues déjame digo que sí pecas, porque dice que aquel que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, dice en Primera de Juan, capítulo 1. ¿Sí? Sí pecamos. Pero dice también en el 1.9 que abogado tenemos en el 2.1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Sí? Entonces ni somos pecadores, ni no pecamos.
Sí pecamos, estamos agarrando el equilibrio. Sí pecamos, pero tenemos un abogado. Pero dice, traten de no pecar. Pecador es aquel que practica el pecado. Y aquel que cae o comete algún error, una equivocación, es aquel que peca, comete un error. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pecadores hay aquí? Ninguno. ¿Quién puede cometer errores aquí? ¿Quién se ha equivocado? Todos. Muy diferente. Pero abogado tiene para con el Padre. O sea, no hay ningún problema. Entonces, ustedes tienen que entender, esto es muy importante, porque aquel que sigue teniendo la mentalidad de que es un pecador, aquel que Satanás le ha metido en la cabeza, que eres pecador. Dios no te puede escuchar porque efectivamente la Biblia dice en Isaías que al pecador Dios no lo oye. Entonces Satanás usa la escritura para decirte, mira, tú pecaste, entonces tú eres pecador. Y la Biblia dice, ahí dice que al pecador Dios no lo oye y que Dios esconde su rostro del pecador. Y se quedan ahí. Y se siguen sintiendo indignos y no disfrutan de las cosas de su padre. Y así van a seguir mientras no cambie su mentalidad. Y luego si te vas al otro extremo, no, yo ya no peco, entonces estás tachando a Dios de mentiroso. Y no te das cuenta que ahora estamos en la gracia. No, ya no pecamos. No. Obras de la carne: pecado, concupiscencia, error, falta, transgresión, es pecado. Son sinónimos. Significan lo mismo. Nada más que si le quieres poner a bonito que no le quieres llamar pecado y le quieres llamar error, eso es un error. Es una falta contra Dios, una ofensa para Dios. Punto. Llámele como le llamas. Entonces ni te vas a un extremo ni te vas al otro. Porque acá entonces le vas a dar rienda sobre tu carrita. Porque ya no pecas. Ya no pasa nada, ya. Jesús nos limpió de todo pecado. Y te digo una cosa, la palabra no dice limpió, dice limpia de todo pecado. Tiempo presente y a futuro. Constantemente Dios nos está limpiando, significa que hay cosas que limpiar. Amén. ¿Qué limpia? Sino la inmundicia, el pecado. Entonces sí pecas, pero no eres pecador. Amén. ¿Sí? Y esto es tú, lo tienes que entender para que Satanás no te quiera venir a manipular, hacerte sentir indigno o hacerte sentir Juan Camaney. No, ni acá ni acá, sino lo que eres. Eres justo y eres santo por la sangre de Jesucristo. Amén. 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 Ahora, para tocar este punto, ahora nos vamos a ir a otro lado. Estoy hablando de la mentalidad, significa que nosotros tenemos que mente. Entonces vamos a hablar de la naturaleza que tenemos. Hay muchos que están en contra que Dios no habla de psicología o la psicología no es de Dios. La psicología sí es de Dios, déjenme les digo que es bíblico. Vamos a hablar del alma. La palabra alma en griego es psique, y psique viene y psicología viene de la palabra psique. Dios habla de psicología, ¿sí? Que el mundo la haya trastornado y que la maneje de otra manera es muy diferente, pero Dios habla de psicología en la Biblia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ¿qué? Tenemos espíritu. Ahora que hemos recibido a Cristo tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y antes de recibir a Cristo? Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. ¿Y espíritu no tenemos? Espíritu estaba muerto. ¿Y luego cómo tenemos vida? Estaba en coma. Estaba muerto. Bueno, hay que identificar. Acuérdense que la Biblia fue escrita en diversos idiomas. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, arameo y algunas otras lenguas. Entonces, a veces la misma palabra que se menciona en el Antiguo Testamento no se va a significar lo mismo que la que se menciona en el Nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el Nuevo puede ser la palabra psique, pero en el Antiguo Testamento hay otras palabras que significan diferente, pero en el español cuando las quisieron traducir no tenían otra opción más que ponerle alma aquí y alma acá. ¿Sí? Y es cuando entra la confusión o cuando entra la duda, pero porque a veces parece que dice cosas diferentes. No, simplemente que la lengua era diferente y cuando la tradujeron aquí optaron por ponerle la misma palabra aquí y la misma palabra allá, pero no es lo mismo. Cuando la palabra espíritu, la palabra ruach,
en el hebreo, así se dice, o así se menciona, creo yo, porque lo leí, es el aliento de vida o el soplo de vida que Dios nos dio para que podamos andar aquí en el mundo. ¿Sí me explico? Ese es el espíritu que vuelve a Dios, dice la Escritura. Si el aliento, el soplo de vida que Dios nos dio para que nos podamos mover, si estamos, vamos. ¿Sí? Pero la palabra espíritu tiene otros, no me acuerdo de los nombres en griego, hebreo y demás que se mencionan. Entonces, cada vez que se menciona en la Escritura la palabra espíritu, puede significarse al soplo de vida o puede significarse al espíritu que ha nacido de nuevo, aquel que te permite tener la conexión con Dios. ¿Sí? Entonces, antes de recibir a Cristo, nosotros teníamos alma y cuerpo y nuestro espíritu estaba dormido, estaba como en coma, ¿sí? No reaccionaba, estaba dormido o muerto, como le quieran llamar. ¿Sí? Teníamos alma y teníamos cuerpo. Vamos a ver un poco de psicología. ¿Qué contiene el alma? El alma contiene lo que es la mente, la voluntad y las emociones. El alma es tu personalidad o tu carácter mismo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando tú recibes a Cristo. ¿Sigues? Ahora, si antes tu espíritu estaba muerto o estaba dormido o en coma, cuando recibes a Cristo, ¿qué pasa? Naces, resucitas, revives. ¿Sí? Pues ahora tienes espíritu, un espíritu vivo. ¿Tendrás alma? Sí. Tienes alma, entonces sigues teniendo mente, voluntad y emociones. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay quienes dicen que ya no tenemos emociones. Falso, mentira. Porque seguimos teniendo alma. ¿Sí? Y de que un hombre tiene emociones, tiene emociones. Ahí está Job. No vamos a ir a los versículos para no tardarnos. Pero Job dice, ¡ay, mi alma se entristece! La tristeza es un sentimiento que primero fue generado por una emoción. La emoción es la energía o lo que sucede en tu organismo que genera ese sentimiento. La tristeza se le denomina sentimiento, pero generada por una emoción que proviene del alma. Entonces, ¿tenemos alma? Sí. ¿Tenemos emociones? Seguimos teniendo emociones. La diferencia es que antes de recibir a Cristo las emociones nos controlaban a nosotros y después de recibir a Cristo nosotros dominamos o controlamos esas emociones. Pero seguimos teniendo emociones porque seguimos teniendo alma. ¿Sí? Ahora, antes de recibir a Cristo ¿teníamos cuerpo? Sí. Sí. ¿Después? También. Sí, tenemos cuerpo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque antes éramos seres carnales y ahora somos seres espirituales. Ahí te va la diferencia. La diferencia, primero vamos a ver qué es el contenido de cada parte del alma. La mente, ¿qué se encuentra en la mente? En la mente se encuentra el pensamiento. ¿Eh? No, eso se encuentra en la parte de las emociones. En la mente encontramos el pensamiento, encontramos la sabiduría humana, la inteligencia humana, el razonamiento y la lógica. Encontramos la conciencia y la memoria y encontramos la imaginación o la creatividad. Todo eso lo encontramos en la mente. Y en ocasiones la Biblia menciona mente como corazón. ¿Sí? Proverbios 23:7, por favor. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es que él. En esta parte de la escritura encontramos que en lugar de mente, dice corazón. Está hablando de lo mismo. ¿Sí? Está hablando de la mente, porque el pensamiento se encuentra en la mente. Entonces, cuando escuchen, cuando vean en la escritura corazón o mente es sinónimo, ¿sí? En la escritura. Ahora, en la voluntad es tu libre albedrío. ¿Sí? Es el área que te permite tomar decisiones propias. Es donde se encuentran tus propósitos, tus intenciones, tu querer o tus deseos. En la voluntad es la que te hace tomar decisiones y dirigirte hacia tal o cual cosa. ¿Sí? Y las emociones son estados de ánimo, ¿cómo se dirá? Estados de ánimo fuertes.
¿Sí me explico? Sí, Estados de sí, ánimo claro. fuertes. Pero hay emociones positivas y hay emociones negativas. Emociones negativas, la tristeza, la pena o el dolor, la amargura, el hecho de estar sufriendo, la ira, el enojo, todo eso son emociones negativas y hay emociones positivas. La alegría, el gozo, la felicidad, etc. ¿Sí? Entonces, una emoción genera un sentimiento. ¿Por qué? Porque la emoción es lo que va a pasar en tu interior. Porque cuando tú estás emocionado, ya sea positivo o negativamente, ¿sí? Pasa cosas con tu, ¿sabías tú que empieza a trabajar de manera diferente tu corazón? La sangre comienza a trabajar de manera diferente. Ciertos órganos de tu cuerpo comienzan a secretar ciertos líquidos o ciertos fluidos. Tus pupilas se dilatan. Entonces, tu respiración cambia. Sea tu emoción positiva o negativa. Entonces, hay energía en tu cuerpo. Que en otras sectas o religiones le hablan que la energía y el aura y todo eso, pero que efectivamente hay una energía. ¿Sí me explico? Pero todo eso conlleva el sentimiento, por eso ya se le pone el nombre de tristeza o felicidad. ¿Sí? Son los nombres de los sentimientos. Pero la emoción es la que te empuja a que tú realices determinada conducta. Una emoción sirve para que tú actúes o para que no actúes, para realizar o desplegar una conducta o para impedir una conducta. Por ejemplo, estás enojado, todo el cambio que hay en tu organismo, en tu interior, y después tiras el golpe a la persona que te hizo enojar. Desplegaste una conducta generada por una emoción, provocó un sentimiento y entonces lo golpeaste. Pero, supongamos, te hacen enojar, pasa eso en tu organismo, en tu interior, te enojas tanto y te quedas choco. Te paraliza. ¿Lo pudiste golpear? No. ¿Hiciste algo? No, porque te paralizó. Porque la emoción fue tan fuerte que entraste en shock. ¿Sí? Ahora, seguimos teniendo emociones después de recibir a Cristo. La diferencia es que antes no las controlábamos, se podían ir al exceso. Las emociones determinaban nuestra conducta. ¿Sí? Nosotros no nos podíamos dirigir a nosotros mismos. Por eso aquellos que por su propia voluntad, que se encuentra en el alma, su propia propósito o intención es dejar de tomar o dejar de fumar o dejar de comer, no lo pueden hacer, porque es en sus propias fuerzas. Entonces les va a costar y les va a costar muchísimo. ¿Sí? Entonces antes las emociones eran las que guían al cuerpo. Entonces el alma es la que le dice al cuerpo qué hacer. Porque tú necesitas un cuerpo para pecar, ¿no? ¿Cierto? O por ejemplo, si una persona va a fornicar, el que lo motivó fue el alma. Fue un pensamiento, y luego tomó una decisión, la voluntad, se emocionó, y eso te empujó a realizar esa conducta de pecado. ¿Sí? Eso era lo que pasaba antes de recibir a Cristo. ¿Qué pasa ahora que recibes a Cristo? La pregunta es, cuando tú recibes a Cristo, que dicen, ya se convirtió, ¿quién fue el que se convirtió? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? ¿Qué se convirtió? ¿Todo? La que se convierte es el alma. El espíritu nace, ese está puro, intachable, porque viene directamente de Dios, ese no está contaminado. La que se tiene que convertir es el alma, porque esto es la carrocería nada más, por el medio por el cual nosotros nos transportamos, es un estuche nada más, pero la que está actuando es el alma, a través de este cuerpecito. Entonces la que se convierte es el alma, es decir, tu mente, tus emociones y tu voluntad son las que se van a convertir. Y vamos a ver este versículo. ¿Sí? Es Salmo 19:7. Salmo capítulo 19, versículo 7. ¿Pluma por ahí? Espérame. Es negra. Está anotando.
ya vimos. Seguro de grabación. Le piqué sin querer. Bueno, iniciamos. Salmo 19, versículo 7. ¿Sí? Dice: la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué? Convierte ¿qué? El alma. Entonces dime tú qué es lo que se convierte. Si la ley es la palabra, el alma es la que se tiene que convertir para que tú alcances ¿qué? Salvación y vida eterna. ¿Sí? Cuando tu espíritu nace de nuevo, recibes en ese momento la vida eterna. Pero para que tú experimentes salvación en tu vida, en todas las áreas de tu vida, no estoy hablando nada más de la eternidad, estoy hablando de la economía, estoy hablando de la salud, estoy hablando de que experimentes el gozo, la alegría, tus buenas relaciones, todo eso, salvación en todos los aspectos de tu vida, tú tienes que convertir tu alma. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra conversión? Tiene que haber un cambio, te tienes que cambiar de un pensamiento a otro, o sea, te tienes que ir de un lugar a otro. Hay una conversión, algo totalmente diferente. ¿Sí? Hay un cambio. ¿Qué fue? Vamos inmediatamente a Juan, capítulo 3, versículo 7. Juan, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Si leemos antes, dice que para ver el reino de Dios. ¿Sí? Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Tú ya naciste de nuevo? Sí. Sí. Habías nacido en la carne, pero era necesario que tú nacieras del Espíritu. Ahora vamos a ver el 6. ¿Qué dice? Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Tú ya habías nacido en la carne, pero tenías que nacer del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Mayúscula. Del Espíritu de Dios. Tú tenías que nacer de Él. Juan, capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. ¿Sí? Tú tenías que nacer de Dios para que pudieras recibir la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto fue lo que pasó. Tú ya habías nacido en la carne, pero que necesitaban nacer del Espíritu. Pero sigues teniendo alma y cuerpo. Tu alma es la que requiere la conversión. ¿Y cómo decía el Salmo? Tu ley es la que convierte el alma. Entonces tu palabra, con esto que tenemos aquí, ¿sí? Es con lo que tu alma va a ser cambiada y transformada. Por eso la importancia de leer la Biblia y de congregarte. Es muy importante. Los que hayan recibido a Cristo, pero no se congregan, no leen la Biblia, nada, no crecen. Su alma no va a sufrir esa transformación, esa renovación. No van a experimentar las cosas que Dios tiene para ellos. Hay mucha gente que cree, ya recibí a Cristo, ya tengo todo. No es cierto. Eso es mentira. ¿Sí? Por eso no disfrutan y por eso lo sigues viendo tristes y cuando te hablan, es que tengo muchos problemas, es que no, pídele a Dios por mí, pero es que si yo le estoy llorando a Dios y como que siento que no me responde, y por eso se desaniman. ¿Saben por qué? Porque su alma no ha sido convertida, no ha sido transformada, y mientras no cambie su mente, que está en el alma, mientras su voluntad no cambie y sus emociones sean controladas por el poder de la palabra, esa persona no va a experimentar un cambio. Es una mentira, recibe a Cristo y todo va a cambiar. Sí, cambia por el hecho de que adquiriste la vida eterna, que ya no te vas a ir al infierno, ahora te vas a ir al cielo. Pero tu vida no va a cambiar a menos de que seas limpiado por la palabra. Constantemente. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
No se dejen de congregar. Congregarse es importante, que ustedes escuchen la palabra para que sufran esa metamorfosis, esa transfiguración o ese cambio o mutación en otro ser. Eso significa transformación en griego, ¿sí? El alma es la que requiere de conversión. Vamos ahí mismo a Juan, pero capítulo 3, versículo 6 o 7. 5. Juan 3, 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el ¿qué? Reino de Dios. ¿Tú naciste del Espíritu? Amén. Sí. El Espíritu Santo de Dios, directamente de Él, tú naciste. Fuiste engendrado directamente por Dios. ¿Naciste del agua? Sí. ¿Qué significa del agua? ¿Quién es el agua? Jesús es el agua. Vamos a Zacarías, rapidito. Zacarías capítulo 13, versículo 1. El agua fluye en un manantial, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién es ese manantial? Es Jesús. ¿Y por qué nacimos de Él? ¿Sí? Porque especifica la palabra agua, ¿sí? Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? La Purificación del pecado y la inmundicia. Ahí está hablando de Jesús, ¿sí? Nosotros íbamos a ser lavados de todo pecado y de toda inmundicia y vamos a recibir la purificación y la santidad en Jesús mismo, ¿sí? Pero también agua significa palabra, ¿sí? Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Dice, maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, está hablando de Cristo, ¿sí? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por la iglesia, o sea, todos nosotros y los hermanos que están alrededor del mundo. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el agua es la que purifica, la que limpia de todo pecado y de toda inmundicia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Jesús, tú ya cuando recibes a Cristo y naciste de nuevo, fuiste limpiado en ese momento por Jesucristo. Pero para que te sigas limpiando, ¿cómo te vas a limpiar? Con la palabra. Vamos a seguir viendo la verdad. Con la palabra tú te vas a seguir limpiando. ¿Por qué? Porque lo que se limpia es el alma, no el cuerpo. Lo que se limpia es el alma. Para que esos pensamientos tontos, contrarios, ay, no, es que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se va a ir ese pensamiento y se te va a meter el pensamiento de todo lo puedo. El ya no puedo es la inmundicia que la palabra te va a limpiar. ¿Sí? Por eso es importante que leamos las escrituras y no nada más una vez a la semana. Si tú nada más te dedicas a congregarte y toda la semana no lees la escritura, constantemente no vas a sufrir un cambio tampoco ni una transformación. No vas a experimentar algo diferente en tu vida. No vas a vivir en la vida de Dios, aunque sea su hijo. Ahí está el hijo pródigo, era hijo, ¿y eso qué? ¿Qué ganó con ser hijo? Pues tenía el título, pero nada más. No vivía ni en la casa de su padre, ni tampoco disfrutaba de las cosas que había en la casa de su padre. Y lógico, ¿no? ¿Tú nada más te quieres quedar con el título de hijo? ¿Como algunos otros lo han hecho? No. No. ¿Quieres disfrutar de las cosas en el reino? ¿Qué quieres experimentar en tu vida? ¿Qué cambios quieres tener? ¿Qué quieres disfrutar? Dios dijo, ¿no leímos el otro día en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3? Todas las cosas que pertenecen a la piedad, ¿y a qué más? Vamos, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, decíamos que vida significa, en griego, este pasaje significa camino, significa escogido, significa el ungido y el qué, el fuerte y el primogénito. No hay duda, vida significa Jesús. Y Jesús dijo en Juan 17, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Entonces todo lo que le pertenece a Dios te ha sido entregado a ti. ¿Lo quieres disfrutar? Tu alma se tiene que convertir. Tiene que sufrir un cambio, una mutación.
tienes que ser transformado en otro ser completamente diferente al que antes era. Tu mente, tus pensamientos deben cambiar. Pero no nada más tus pensamientos. ¿Sabes qué tienes que hacer? Y Pablo lo dijo. Todo conocimiento lo tienes que tener por basura. Es que yo aprendí que veníamos del chango de basura. Conocimiento, sabiduría e inteligencia humana. Lógica humana. Es basura. Es que la teoría del Big Bang, que no sé qué, ¿sabe cuánto? Basura. Conocimiento que no te sirve para nada. Es que el doctor dijo que no me iba a curar. O sea que esto es una enfermedad para toda la vida. Conocimiento, basura, no te sirve para nada en absoluto. Tu voluntad, tus decisiones tienen que cambiar. Si antes te dirigías hacia tal o cual cosa, ahora tu voluntad va a ser conforme a la voluntad directa de Dios. Y tus emociones, es que me enojaba con facilidad, es que me alteraba, es que, ay, mi piñona, es que... Ya no eres controlado por tus emociones. Tienes emociones, sigues teniendo alma, claro. Algún día vas a llorar, algún día vas a sentir tristeza cuando se muere un ser querido o algo. Claro, es lógico, ¿sí? Pero ya no vas a ser dominado y vas a llegar... La emoción, acuérdense que genera una conducta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, demasiada tristeza, suicidio. Antes sí podía pasar, ahora que tienes a Cristo, eso no puede pasar. La emoción ya no te controla a que tu cuerpo haga lo que le dicta esa emoción. No, tienes dominio ¿qué? Propio. Y eso viene en... Bendito Dios. Segundo de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. ¿Las emociones te dominan a ti? No. No, tú controlas a tus emociones, ¿cierto? De acuerdo. A segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 11. Que le añadas, bueno, desde el 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿el conocimiento qué? Dominio propio. ¿Bájate? ¿Al 8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, hablemos del puro dominio propio, ¿sí? El que no tiene dominio propio, tiene la vista muy ¿qué? Corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de ¿qué? De sus antiguos pecados. Vele ese. Porque quien no lo hace sí es como si estuviera ciego y olvida que Dios ¿qué? Le ha perdonado todo lo malo que hizo. Dios para todos. Si a alguien le falta esas cosas, no puede ver bien, está siendo olvidado que sus pecados fueron ¿qué? Perdonados. Entonces tienes que tener dominio propio. ¿Ya se te olvidó lo que Dios hizo por ti? Tu alma tiene que ser convertida. Versículo siguiente, estamos en el 8, 9, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿no qué? Caeréis jamás. ¿Dónde está la elección? En el dominio propio, en el alma y la voluntad. La voluntad. Si tienen que hacer firme esto, ¿sí? Porque haciendo estas cosas no queréis jamás. Y el 11, no caeréis. ¿De qué está hablando ahí? Error, pecado, ¿sí? No van a caer. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario que tu alma se convierta con la palabra. Ya hubo el primer paso.
¿Cuál es el primer paso? Cuando tú naciste de nuevo, fíjense bien, antes el alma controlaba tu cuerpo y por eso pecaste. Ahora el espíritu controla el alma y el alma el cuerpo. Fíjense bien, el espíritu está conectado directamente con Dios. El Espíritu Santo está en el espíritu mismo de nosotros. ¿Sí me explico? Y este va a controlar y a dominar el alma. Alma, tú tienes que alabar a Dios. ¿Sí? Alma, tú tienes que actuar así, voluntad. Alma, tú debes sentir gozo y paz aún en este momento de tristeza o en este momento de tormenta. Tienes que tener paz. ¿Sí? Antes no había quien controlar el alma. Por eso eran deseos desenfrenados. Cuando una emoción se va a un extremo, se convierte en una pasión y eso genera muchos problemas. ¿Sí? Porque también hay pasiones negativas. Entonces, ahora, el Espíritu Santo que mora en tu espíritu, porque tu espíritu está intacto, en ese no puede haber contaminación, en ese no hay pecado. ¿Sí? Nada más en tu alma. Ahí con el alma es con la que pecas, no con el espíritu. ¿Sí? Entonces, el espíritu va a controlar tu alma, tu mente, tu voluntad y tus emociones. Significa que si controla tu mente, va a controlar tu manera de hablar. Por eso tu manera de hablar cambia. Si controla tu voluntad, significa que vas a actuar diferente. ¿Sí? Tus maneras de tomar decisiones van a cambiar. ¿Sí? Y tus emociones van a ser controladas por el espíritu. ¿Sí? Entonces tu manera de moverte en este mundo también va a cambiar. El espíritu lo va a hacer. Por eso dice que fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Porque el espíritu es el que va a controlar ahora tu alma. Porque el alma es la que necesita ser transformada, porque es la que mueve este cuerpo. Amén. Amén. Ahora, ¿le podemos hablar al alma? Sí. Vamos a un salmo. Salmo 16:9. No se crean. Bendito Dios, ¿dónde lo tengo? Salmo 146:1 y luego Salmo 103:100. Salmo 146:1. Alaba que, oh alma mía, a Jehová. ¿Quién le está hablando a tu alma? David. Era su espíritu conectado con Dios que le estaba ordenando al alma qué hacer. Porque fue inspirado por Dios. ¿Cierto? Sí. Entonces el alma, el espíritu sí controla el alma. Tú debes ordenarle a tu alma lo que el alma tiene que hacer. Alma, es momento de que alabes y que adores a Dios. Y tu cuerpo automáticamente lo va a hacer, porque obedece a los estímulos del alma. Alma, no peques, no hagas eso no es tuyo, no te pertenece, no robes. Y tu cuerpo pues no se va a mover, porque si tu pensamiento ya fue transformado, tu manita ya no va a ir, porque requiere del alma para moverse. No hay de otra. ¿Sí? Salmo 103, versículo 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo ¿qué? Mi ser tu santo nombre. Nuevamente. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tu espíritu, sí, y le habla al alma. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata lo que tú vives, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, recuérdale a tu alma, por eso Pedro, ¿acaso van a olvidar que Dios ya los perdonó, que Dios ya los justificó, que Dios ya los santificó? Su manera de actuar tiene que cambiar, muchachones. Alma, no olvides ninguno de los beneficios que Dios ha tenido contigo, que Dios ha sido misericordiosa,
cambia, transfórmate, renuévate. Efesios capítulo 2, versículo 24. Entonces uno, a ver, espérenme. Ah, no, es 4. 2:24, es 4:22. Al revés. En cuanto a la pasada manera de qué? De vivir. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Dónde se encuentran los deseos? En el alma. En el alma, ¿sí? Su alma está viciada, está contaminada, ¿sí? Del viejo hombre. ¿Tú ya eres el viejo hombre? No, eres nuevo, dice, y renovados en el espíritu de qué? Vuestra mente. ¿De qué está hablando? Del alma. La palabra renueva en griego es metamorfosis. Significa transfigurar, cambio. Tiene que haber un cambio en tu mente. Entonces el alma es la que requiere de conversión. Dice, y vestíos, o sea, cambia tu manera de pensar, ¿sí? Y vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Mente, comprende por el amor de Dios. Alma, entiende que ya eres justo y ya eres santo. Por la verdad que es Jesucristo. Tu mente tiene que entender, ya no soy pecador, yo soy justo y soy santo. Porque Jesús me justificó, me declaró libre. Y me santificó, me purificó, me lavó, me limpió de toda obra de la carne, de todo pecado, de todo error, de toda inmundicia, como quieras llamarle. La palabra pecado significa en griego error del blanco o desviación de la meta. Erraste en el blanco. Tenías que hacer esto y hiciste esto. Eso es pecado. Entonces llámenle error, llámenle pecado, llámenle concupiscencia, llámenle obra de la carne, llámenle como quieran llamar. ¿Sí? Pero tienes que meterte en la cabeza que tú ya no eres pecador. Tú eres justo y eres santo, eres digno. ¿Acaso al hijo pródigo no lo vistieron de nuevo? Y le dieron autoridad. El anillo significa autoridad. ¿Autoridad para qué? Si eres rey. Gobernar. Para gobernar. ¿Y qué hace un gobernante? Miren, formula decretos y leyes. También cancela o abroga leyes. ¿Qué leyes han estado regiendo tu vida? ¿Leyes de escasez y pobreza? Tú tienes poder para abrogarlas. ¿Cómo ves? Y hacer un nuevo decreto y decir, ahora decido vivir rico. En el nombre. Estoy enfermo. ¿Te riges bajo esas leyes de enfermedad? No. Pues, cámbialas. Eres rey. Eres un gobernante. Tienes autoridad. Pero si tú no te crees justo y santo y no comprendes que ya has sido renovado, que ya has sido vestido del nuevo hombre, que naciste de nuevo, que eres justo y eres santo, no lo vas a hacer jamás. Porque vas a seguir teniendo la mentalidad del hijo pródigo. Soy indigna, he pecado, no merezco de ella más hijo. Esto es un espíritu de autoconmiseración. De culpabilidad. Ay, es que le fallé a Dios. Ay, es que no me merezco que Dios me salve. Eso es del diablo. Amén. Eso no es de Dios. Amén. Y el diablo usa la escritura. ¿O no? Jesús, convierte esas piedras en pan. ¿Que si eres el hijo de Dios no tienes poder para hacerlo? Y habló con la escritura. Mándate, aviéntate, que acabó. Dice la escritura que Jesús va que les va a mandar cerca de ti, que te van todos tus caminos. ¿Qué no es la escritura? Sí. Te habla con la escritura y te engaña. Es un mentiroso, fraudulento, engañador, desgraciado, maldito. Amén.
Amén y amén. La verdad, si quiere tener creyendo, ¡ay, sí soy pecador! Dios no me escucha, Dios no me escucha. Miren, vamos a Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? No. Es que tú eres pecador y los pecados te separan, te dividen, estás dividido. Y Dios, mira, escondió su rostro de ti y no te escucha. No tienes diablo en esos pasajes de la Biblia. Sabemos que nosotros sabemos. Pero ¿saben qué? El espíritu que muere en nosotros está conectado directamente con Dios y Él es el que clama por nosotros. Papito, rescátame, ayúdame. A lo mejor no lees toda la escritura, yo me leí toda la escritura. Pero el Espíritu Santo que muere en ti se la sabe al revés y al derecho. Entonces te vamos a poner las palabras ideales para que le contestes al chamuco y le digas, no, chiquitito, yo ya no soy pecador. Al pecador, efectivamente, Dios no lo escucha. Totalmente cierto, pero yo ya no soy pecador. Amén. Yo ya soy justo y yo ya soy santo. Amén. Y si fallo, tengo un abogado. Juan, capítulo 2, versículo 1, primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viera que Pecado. abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Así que como la ves, chamuquita. Así que mejor te me voy yendo con la cola de la paja, porque no puedo pecar. Y sabes que cuando tú entiendas esta realidad, tu vida va a cambiar en todos los aspectos de tu vida. Todo va a cambiar. Pero tienes que creértelo. Dile a tu alma, conviértete a lo que dice la Escritura. Conocimiento pasado lo tengo por basura. Ahora requiero tener conocimiento e inteligencia espiritual. Este versículo viene en... Híjole. Bueno, busca la palabra inteligencia espiritual. Colosenses, sí, Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. El conocimiento y la sabiduría humana no te sirve. No te voy a decir que te olvides de las matemáticas y que no cuentes. No, o sea, vivimos en este mundo, no nos somos este mundo, ¿verdad? Sí. Pero aquello que sea basura, que al protegerlo con la Biblia, tú tienes que, todo tu conocimiento tienes que pasarlo por el colador. Toda filosofía humana. ¿Sí? Y con esto vas a adquirir conocimiento y sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Debe crecer tu espíritu y todo lo que viene el contenido de tu alma debe bajar. Ahora eres un ser espiritual. Amén. Tu conocimiento, tu sabiduría, tu inteligencia, tu pensamiento son espirituales. ¿Sí? ¿Pecamos? Sí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo como desde el 6. Más abajito, 8. Ahí. Si decimos que no, ojo, escrito en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, ya están bajo la gracia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está acá en nosotros. ¿Pecamos? Sí. ¿Somos pecadores? No, porque lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, levante la mano quien ha nacido de Dios. Amén. Amén. Dice, no practica ¿qué? El pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No soy pecador, no practico el pecado, ¿cierto? He nacido de Dios, pero si peco. Ok. Y si peco, pues ¿qué va a pasar? Pues tengo un pecado que es justo. Sí, me retiro. ¿Amén? Ahora, 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Limpia. ¿Tiempo pasado o tiempo presente? Presente. ¿Está hablando de los hijos? Sí. Sí, limpia. Constantemente la sangre de su Hijo nos está limpiando. Si pecamos, pero miren, inmediatamente somos purificados por el poder de la palabra y en la sangre de Jesucristo. Entonces, ni te vayas a la mentalidad de que eres pecador, porque es lo que el diablo te quiere hacer creer, para que tengas la mentalidad del hijo pródigo, que eres un indigno y que Dios no te oye, como dice Isaías. ¿Sí? Pero tampoco digas que no pecas porque le haces a Dios mentiroso y te estás mintiendo a ti mismo. Mejor confiesa tu pecado y tienes un abogado justo. Aunque fue justo. Y te defiende. Amén. Amén. Continuamos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Embelece. 3:18. 3 versículo, bueno, va a ser 17. El 18 no te lo va a encontrar en Belén. Ahí está, es que están unidos, 17 y 18 en uno solo. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra, ¿qué? La cara, ¿sí? Dice, somos un espejo que refleja, ¿qué? La grandeza del Señor. ¿Quién eres tú? El Hijo de Dios. Un hijo, ¿y qué reflejas? La grandeza del La Señor. imagen misma de Dios. ¿Dios es justo? Sí. ¿Tú también? Sí. Quien cambia nuestra vida, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos, ¿qué? Parecemos más a Él. Es por su Aleluya. Espíritu. Amén. Porque es nacido nuevo, cada vez te vas a parecer más Aleluya. a Él. Cuando tú te despiertas cada mañana diciendo, yo soy justo y santo por la misericordia de Dios. Amén. Soy digno de ser llamado tu hijo, pero por la sangre de Cristo que Amén. clama por Amén. mí. Aleluya. Es la que habla por mí. Acuérdate que la sangre habla. Gloria a Lo Dios. dice Hebreo. La sangre de Cristo habla. Él es justo. Amén. Él es santo. Amén. Él es digno. Aleluya. Papá, Él merece disfrutar todo lo que tú tienes en el reino. Aleluya, Señor. Debes de entender Gracias, Señor. que eres justo Amén. y que eres santo. Todo pensamiento de culpabilidad, toda condenación, toda acusación no viene de Dios. Dios no condenó, el Padre no condenó al hijo pródigo, lo abrazó, lo besó, lo vistió, cubrió su indignidad, ¿sí? Y le dio autoridad. Amén. Tú eres rey, tú eres sacerdote, embajador del reino de Dios. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10. De nuevo. Venga, ¿qué? Tu reino. Tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el En el cielo como cielo. En el cielo, así también en la tierra. Sí, así es. Venga tu reino. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué venga tu reino? A ver, vamos a Efesios. Capítulo 1. Híjole. Vete en el 1 porque no se encuentra. ¿Vale? Desde el 3. Como el 6 más o menos. No. Ay.
Quiero encontrarlas, estamos entonces en lugares espirituales, digo, celestiales. Desde el 3, 4, 5. Ahorita la encontramos. Efesios 1 del 3 en adelante. 9. Los lugares. 1:20, 1:3. En los lugares, sí, pero ahí creo que sí que estamos sentados. Ahí. Capítulo 2, versículo 6. Dice, juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sentado en los lugares celestiales? Yo estoy sentado en el lugar celestial. Bueno, este cuerpo. No. No. ¿Mi espíritu? Sí. Sí. Ok. ¿Y por qué dice venga a nosotros su reino? El lugar celestial está hablando del reino, ¿están de acuerdo? Donde habita todo lo que Dios tiene. ¿Están de acuerdo? Espiritualmente hablando. ¿Sí? Pero el espíritu controla el alma y el alma controla el cuerpo. Tu espíritu le va a permitir que tú bajes del reino de Dios y lo establezcas aquí en la tierra. Una es la promesa de la nueva Jerusalén, de la vida eterna, donde ya no va a haber llanto ni eso ni nada. Ahí sí ya no vamos a tener esas emociones negativas definitivamente nunca más en la vida. ¿Sí? Porque el alma ya fue redimida. Pero aquí en este mundo, tú debes de traer el reino de Dios, lo tienes que establecer aquí. Porque en el momento que tu espíritu comience a controlar tu alma y tu alma se convierte y sufre una metamorfosis, un cambio, tú vas a disfrutar el reino de Dios aquí en tu vida. Pero es hasta ese momento que tu mente sea renovada y que tu mente sea transformada. Por eso dice, renuévense, renovaos, renueven el espíritu de su mente, cámbienlo. Romanos 12:2. Tienen que cambiar su manera de pensar. Es así como va a cambiar su manera de vivir. Es así como van a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Para que vivan conforme a su voluntad. Y para que experimenten su voluntad para con ustedes. No os conforméis a este siglo. Otra versión dice, no vayan con la corriente de este mundo. No piensen igual que ellos. Sino transfórmense, renuévense, sufran una metamorfosis, cambio, transfigúrense. Alma, ¿sí? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, situado en la mente, en el alma, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que tú experimentes todo lo bueno, todo lo que hay en el reino de tu amado Padre, ¿sí? Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Amén. ¿Y cuál es el pensamiento que dice en Efesios? ¿Cuál es el pensamiento? Que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad, que eres justo y santo. Todo tu pensamiento lo tienes que cambiar porque soy justo y soy santo. Amén. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que entender, que ya es justo y que ya es santo para que se sienta digno, para que ejerza la autoridad que Dios le ha dado. No es lo mismo tenerla si no la usas. Una cosa es tenerla, que te hayan dado ese nombramiento, y otra cosa es que tú lo hagas efectivo. Por eso este tema es sumamente importante. No nada más te quedes en, ya nací de nuevo y ya recibí la vida eterna. Sí, lo más importante es eso, que no te quemes en el infierno. Claro que sí, eso es real, porque eso va a ser eterno. Sí, pero a Dios le interesa que tú vivas aquí hermoso, que tú vivas bien, que tú disfrutes, que tú goces. Amén. Jesús cambia, sí, tiene que cambiar tu alma, tiene que ser transformada. En el cuerpo encontramos los sentidos. Ya hablamos del espíritu, hablamos del alma, hablamos de la voluntad, de las emociones. En el cuerpo están los sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oído. Si antes, supongamos, abrazabas a alguien, ¿qué sentido es? Tacto. ¿Generado por qué? Una emoción. Primero fue pensamiento, tomaste la decisión, voluntad, hubo una emoción
te impulsó a hacer eso, a abrazarlo, utilizaste el sentido del tacto por el cual puedes percibir cosas, etcétera, y hacerle algún bienestar a tu alma y generar otro sentimiento. ¿Sí? Supongamos que antes de recibir a Cristo le generaba la tibieza. ¿Sí? Y después de recibir a Cristo le genera amor. Sigues teniendo sentidos, sigues teniendo alma, sigues teniendo cuerpo, pero la diferencia es que tu alma ya fue convertida y constantemente la tienes que estar renovando. Amén. ¿Sí? Ustedes, eso tiene que quedar bien claro. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿Sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves? Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado, ¿qué? Desde antes. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque es Dios quien los motiva a ¿qué? Y quien los ayuda a ¿qué? Practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. El Espíritu que ha nacido en ti, que está conectado directamente con el Espíritu Dios, es el que te motiva, el que controla el alma para que haga Él bien y practique Él bien, para que haga lo bueno. Reina Valera dice que Dios pone el querer como el hacer. Está hablando del alma. ¿Sí? En el alma es donde está el querer, en la voluntad. ¿Sí? Y la emoción lo conlleva a un hacer, a desplegar una conducta. Dios pone, en vosotros podéis decir querer como el hacer por sí. Bueno. Ahora, otra cosa muy importante. Dios va a cambiar tu personalidad y tu carácter. Hay muchos que dicen, Dios, es que cámbiame mi carácter. Mira que ¿Dios lo cambias? No. Tú sigues teniendo el mismo carácter y vas a seguir teniendo la misma personalidad. Siempre. La diferencia, lo que sucede es que Dios nada más te pule tu carácter y lo madura. ¿Sí? Porque el carácter a veces es el necesario para los ministerios o para los dones. ¿Sí? Entonces tu carácter y tu personalidad no van a cambiar. Si eres el alma de las fiestas, vas a seguir siendo el alma de las fiestas. ¿Sí? Nada más que a lo mejor antes lo hacía para mal y era la gente para mal. Ahora va a ser para bien. Aquella persona que tenía esta personalidad de liderazgo, de presencia, no va a seguir teniendo. Pero a lo mejor ahora lo va a hacer para otras cosas, para llevar a la gente a camino de Dios. ¿Sí? O sea, nada más Dios va a pulir tu personalidad, Dios nada más va a pulir tu carácter, no te lo va a cambiar. Lo que sí cambia es el alma, ¿sí? La mente, la manera de pensar. Porque es necesario, decía ahí en Romanos 12:12, es necesario que cambien, que se renueven su mente. Y en Efesios dice, vístanse del nuevo hombre creado según Dios a su imagen y a su semejanza. Amén. Esta es la mentalidad que ahora nosotros debemos de tener. ¿Pecadores hay aquí? No. Pecas sí, pero tienes un abogado para con Dios. ¿Sí? Tú no practicas el pecado, por eso no eres pecador. Dios entonces sí te escucha. Ya no hay separación entre tú y Dios. Jesús, dice Romanos, vino a quitar la separación que estorbaba entre tú y Dios y dio el ministerio de la reconciliación. Nos vino a reconciliar con el Padre. Ahora tú has sido revestido como justo y como santo. Y que dice que ya no hay ningún velo que te estorbe. Que tú reflejas la grandeza de Dios. Y día a día te vas a ir pareciendo más a Él. Amén. Ahora otra cita, Salmo 143, versículo 10. Vamos a ver lo mismo del Espíritu, cómo realmente el Espíritu es el que controla el alma. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Tu buen espíritu qué?
Me guía Me a tierra de rectitud. El Espíritu ya es el que va a controlar tu alma, el que va a controlar tu mente, tu voluntad y tus emociones. Ya no va a haber problema. Pero tú tienes que estarte limpiando constantemente en el agua que es la palabra de Dios, para que estés quitando y desechando toda inmundicia. Amén. Así es la manera que tú vas a vivir. Entonces, si tú renuevas tu mente y comprendes que eres justo, que eres santo, que Dios te ha creado para buenas obras, Dios va a producir en ti el querer como el hacer. Entonces vas a pensar como Jesús, vas a hablar como Jesús, vas a andar como Jesús, a caminar como Jesús, a dirigirte como Jesús, a conducirte como Él, a tomar decisiones como Jesús. Todo lo vas a hacer como Jesús, porque ahora el Espíritu de Él mora en ti. Vamos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dígame, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? El Espíritu Santo es el que... El Espíritu Santo que mora en ti, ¿cierto? Sí. Y yo también la puedo conocer, mira, aquí la conozco. Aquí puedo conocer la mente de Dios, ¿sí? Lo que Dios piensa y lo que Dios quiere, por eso lo habló. Dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La La mente mente de de Cristo. Cristo. Entonces, porque tenemos la mente de Cristo, vamos a hablar como Cristo, a pensar como Cristo, a andar como Cristo, tomar las decisiones que Cristo tomaría, etc. ¿Cierto? Dice, ¿vamos a tener o dice tenemos? Tenemos. Tenemos la mente de Cristo. Comprende que ahora es Jesús viviendo en ti. El Espíritu Santo de Dios, conectado con tu espíritu, el cual controla tu alma y tu manera de actuar y de obrar. Y vamos a ver que es muy importante. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual este es el pacto. A ver, ¿en qué consistió el nuevo pacto? Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el menor de ellos. Bueno, no, porque será propicio de sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo semejante está próximo a ¿qué? Desaparecer. Se va a salir. Ahí está hablando del nuevo pacto. Dice, pondré mis leyes ¿qué? En la mente de ellos. Y las voy a escribir ¿en dónde? En su corazón. Está hablando del alma, porque ahí está la mente. Y decíamos que el sinónimo de mente también es corazón, ¿cierto? ¿Dónde la va a meter Dios en su mente? Su ley. En nuestro corazón. Esta palabra tiene En que el alma. introducirte en tu corazón. Dice Dios, yo prometo anotártela en tu mente, porque Él sabía que era importante que tu alma se convirtiera, que tu alma esté cambiando, porque así vas a disfrutar de todas las promesas que hay en el nuevo pacto. Lo primordial es que en tu mente predomine la palabra, porque es la que trae la purificación, el lavamiento, la renovación, la transfiguración, la metamorfosis o el cambio. Es la que te va a llevar a que tú traigas el reino de Dios y lo establezcas en este lugar y disfrutes de él y vivas de todo lo que Dios te ha dado y de todo lo que Dios tiene. Ese es el nuevo pacto, que su ley debe estar en tu mente y en tu corazón, y el conocimiento que tenías antes lo tomes por basura, no te sirve. Si en tu mente, en tu alma prevalece esto, entonces sí te digo que vas a disfrutar de todo lo que hay en el reino de tu Padre. Y la ley, y ahora el nuevo pacto dice que tú eres justo, la ley dice que eres justo
y que eres santo. Dios sabía que al tú comprender que eras justo y eras santo, ibas a vivir en salvación en todas las áreas de tu vida. Dios lo sabía, por eso está hablando de la ley y está hablando de la mente, de su palabra, que tu palabra esté en tu mente y en tu corazón siempre. Dios sabe que esta es la fórmula para que tú experimentes la vida misma de Jesucristo. Amén. ¿Tú quieres eso? Amén. Acéptalo. Primero tienes que aceptarlo. Hay quien no quiere aceptar que es digno. Primero tienes que aceptarlo. Ya naciste de nuevo. Ve al segundo paso. Acepta que eres justo. Acepta que eres santo. Renueva tu manera de pensar constantemente. Deja que la palabra te limpie y te purifique. Entonces, las cadenas que quizás algunos hoy, o de aquel que escucha este mensaje, lo tenían esclavo al pecado o esclavo a Satanás por la ignorancia, se caen el día de hoy. Hoy se rompen y desecan. Rompemos con ese engaño, con esa maldición del enemigo. En el nombre de Jesús. Tú eres digno por la sangre de Jesucristo que clama al Padre por ti. Es la que clama al Padre por ti, no tus obras. Es la sangre de Cristo en ti la que clama diciendo que eres justo y que eres santo y que eres digno de ser llamado hijo de Dios y que eres digno de disfrutar de las cosas del reino, que eres amo y Señor de todo lo que Dios tiene. Amén. Ese es el paso hacia la libertad y hacia la salvación. Que inscribas en tu corazón que la mente de Cristo es la que opera en ti. Que la ley de Dios es en tu mente y en tu corazón. Siempre. Y todo va a cambiar automáticamente. No es arte de magia, pero sí es la fórmula para vivir en éxito. Deja de, si tú te quieres seguir guiando con los regímenes o leyes financieras del mundo, sigue haciendo. Pero si tú quieres vivir la sobreabundancia y todo lo que Dios tiene para ti, entonces ubícate y vete a las leyes espirituales. Si tú quieres salud o quieres seguir enfermo, bueno, rígete bajo los términos de salud de aquí del mundo. Confía en lo que diga el hombre. Pero si quieres experimentar la salud que Dios te ha dado, entonces rígete bajo las leyes espirituales. Tú decides, ¿quieres vivir conforme al mundo? Te vas a tener a las consecuencias del mundo. Es independientemente que sea su hijo. Ahí está el hijo perdido. ¿Sí? ¿Quieres disfrutar de las cosas que vienen en tu papel? ¿Ves? Pues rígete bajo la ley. Deja que el Espíritu sea quien gobierne todo. Dice en Romanos que andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. O sea, no conforme a tu pensamiento, tu voluntad bajada, conforme al viejo hombre. Ya no. Ahora conforme al Espíritu. Y vas a disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Salgámonos de esa mentalidad de indignidad. Y creamos que por Cristo somos justos, somos santos y somos dignos. Y que todo lo que le pertenece a Jesús, lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece al Espíritu Santo mismo me pertenece. Amén. Así que les voy a agradecer que el día de hoy le digan a Satanás que han creído esta palabra, se la restreguen a la carota y le digan, ¿sabes qué, diablito? Yo he entendido quién soy en Cristo. Aparte de ser tu hijo, no nada más me quedo con eso. Con la vida eterna, no nada más me quedo con eso. Soy justo, soy santo, soy Cristo. Amén. Amén. Es lo que vamos a leer. Y este es el inicio para que tú comprendas lo que es el bautismo. El bautismo nada más va a ser el simbolismo de enterrar ese hijo. Amén. Es lo simbólico. Amén.
porque a la carne le gusta conocer los sentidos, le gusta sentir. Y decirle a la emoción o decirle al alma, ¿sabes qué? Ya hice efectiva tu emoción y tu sentimiento. Entonces la conciencia dice, ok, te toca ver. Queda sentado. Tú eres un nuevo hombre. Pero eso no es para allá, para el cielo, es para ti mismo. Es un acto simbólico. ¿Amén? ¿Cuántos se gozaron con la palabra? Les voy a pedir que les demos un fuerte, fuerte aplauso a Dios.